La bienvenida a la conferencia de prensa Reajuste Presupuestario Ejercicio Fiscal 2024. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo desde las cuentas oficiales del Ministerio de Finanzas Públicas. En este evento contaremos con la participación de Jonathan Menco Saisic, Ministro de Finanzas Públicas, Walter Orlando Figueroa, Viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, Patricia Joachín, Viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, y Carlos Melgar, Viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Para dar inicio, dejo en el uso de la palabra al señor Ministro Jonathan Menco Saisic, quien nos hablará sobre el reajuste presupuestario. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación. Como ustedes saben, el día de ayer hicimos llegar al Congreso de la República la iniciativa de ley que contiene un reajuste al presupuesto del año 2024 y queríamos tener este espacio para poder conversar con la sociedad y con los periodistas acerca de los principales esfuerzos que contiene este reajuste al presupuesto del año 2024. La presentación que quisiera hacer el día de hoy tiene tres grandes temas que quiero abordar. El primero es qué objetivos perseguimos al reajustar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para este ejercicio fiscal. El segundo es acerca de los cambios que vamos a observar con el reajuste al presupuesto. Y el tercer elemento es el panorama fiscal, cómo quedarían las cuentas fiscales al momento de ser aprobado la ampliación. Sobre los objetivos que perseguimos, como lo hemos estado conversando a lo largo de estos meses, el primer elemento que quiero poner sobre la mesa es que estamos corrigiendo el nivel de ingresos esperados para 2024. Como ustedes saben, estamos teniendo en este año la ejecución del presupuesto del año pasado, que ha quedado nuevamente en vigencia. Ese presupuesto tenía un nivel de recaudación de 86,000 millones de quetzales, que está completamente desajustado a las estimaciones o con las estimaciones que hoy tenemos sobre la recaudación tributaria. Así es que lo primero que estamos haciendo con este proceso es reajustar el nivel de ingresos tributarios esperados para el 2024. El segundo elemento es que estamos reordenando el presupuesto público en función de cuatro grandes temas que están vinculados con la agenda del gobierno del presidente Arévalo y que son parte de la búsqueda de las metas que nosotros nos hemos ofrecido a cumplir a la sociedad guatemalteca. El primero, dentro de ese reordenamiento del presupuesto público, es que tenemos que encontrar los caminos para fomentar la inversión pública y el empleo en todo el territorio nacional. Aquí nos estamos refiriendo mucho a la inversión pública que podamos llevar a los diferentes territorios. El segundo es fomentar el bienestar social. Tenemos algunos desafíos, algunas necesidades de cerrar brechas en materia de acceso y de producción de bienes y servicios públicos, y también tenemos algunas cuentas pendientes, puesto que el presupuesto que estamos ejecutando este año no contiene recursos para poder enfrentar algunos de los desafíos en materia social, que los voy a profundizar más adelante. El tercer elemento es fortalecer la seguridad, la defensa y la justicia. Como ustedes saben, una de las metas más importantes del gobierno es poder asegurar la seguridad de las personas en todo el territorio nacional, de las personas y de sus bienes, y por supuesto también poder ir fomentando recursos que puedan trasladarse a la defensa y a la justicia. Y finalmente, parte de este reordenamiento del presupuesto nos va a permitir disponer de fondos para el pago puntual de la deuda pública. Saben ustedes que estamos persiguiendo el grado de inversión de Guatemala, y eso significa tener unas finanzas públicas no solo sanas, sino bien orientadas para mejorar el bienestar y por supuesto para cumplir con todos los compromisos que tenemos.
¿Qué cambios van a observar ustedes con este reajuste al presupuesto? Por el lado de los ingresos, vamos a pasar de la meta actual de 86.247.6 millones de quetzales a una nueva meta de 99.200 millones de quetzales. Aquí quisiera reiterar lo que hemos estado diciendo, de que esta ampliación básicamente se está financiando con ingresos tributarios y con saldos de caja. Esta ampliación no contiene líneas de financiamiento ni ningún otro tipo de ingresos más allá de los tributarios y el saldo de la caja que teníamos. Aquí pueden ustedes ver con mayor precisión lo que estoy comentando. Vean que de los 14.451.7 millones de quetzales que contiene la ampliación, 13.436.5 millones de quetzales son fruto de la mejora de la recaudación tributaria en el presente periodo fiscal y 1.015 millones devienen de algunos recursos que teníamos en caja y que ahora estamos poniendo a disposición de esta ampliación para que se conviertan en inversión y en gasto social. Por el lado de los egresos, aquí es donde está el enorme reto y lo importante que tenía esta conversación y que tiene esta conversación con la sociedad. Nosotros, como siempre lo hemos manifestado, no estamos pidiendo un cheque en blanco a la sociedad, estamos pidiendo la posibilidad de transformar los ingresos tributarios que tiene el país este año en recursos que puedan convertirse en inversiones públicas, en fomento del empleo, en esfuerzos en materia de bienestar social. En el caso del fomento a la inversión y el empleo, aquí distinguimos que de esos 14.7 millones que estábamos, perdón, 14.5 millones de quetzales, hay alrededor de 5.434.3 millones de quetzales que están destinados a este tipo de programas. Hay un aporte extraordinario para proyectos de agua, saneamiento, drenajes, caminos rurales, educación y salud, los cuales se van a ejecutar a través de los consejos departamentales de desarrollo. Hay dos grandes canales por los cuales el gobierno puede apuntalar la inversión pública en el país. Uno de ellos, un ente ejecutor, es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y el otro lo constituyen los consejos de desarrollo. Aquí estamos nosotros dando ese aporte extraordinario para que llegue a los diferentes territorios con un carácter además multianual, es decir, que no se va a detener los esfuerzos de inversión al finalizar el año, sino que estos fondos van a poder continuar su proceso de ejecución a lo largo del 2025. Estamos agregando como fruto de que esta es una ampliación basada en ingresos tributarios, pues estamos agregando 1.676.6 millones adicionales al situado constitucional actual que tienen las municipalidades del país. Eso va a significar en promedio un incremento del presupuesto de las municipalidades del 16.7%. Estamos agregando 950.3 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aquí ustedes habrán observado que en el caso de la recaudación en este ministerio ha ido un poco más lenta de lo deseable, pero también es cierto que es un ministerio en el que se han estado limpiando y creando las condiciones para poder tener una ejecución más rápida sobre la base de lo que realmente, de las obras que realmente existen y de los porcentajes de ejecución física de las obras. Pero quisiera agregar que los recursos que estamos sumando a este ministerio, entre otros elementos, destacan los primeros recursos que están destinados al rescate del Aeropuerto Internacional La Aurora, que requiere de inversiones prontas para poder tener un aeropuerto en las calidades que necesitamos tener, ya que es el aeropuerto principal de acceso a nuestro país. Se está creando el fondo para la primera vivienda con 500 millones de quetzales. Este fondo tiene como objetivo financiar
el acceso a vivienda a familias que carezcan de esta y que tengan un ingreso menor a 4 salarios mínimos. Aquí estamos avanzando en el compromiso de llegar a destinar 4.000 millones de quetzales a lo largo de este gobierno, principalmente para poder atender el déficit cuantitativo de viviendas en el país. Siempre dentro del ámbito del fomento a la inversión y el empleo, estamos destinando 272 millones para la dotación, servicios e infraestructura de sistemas de agua potable, saneamiento y ambiente. Esto se va a ejecutar a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hay 87 millones para comenzar el proceso de preinversiones de infraestructura de riego y de apoyo a la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica. Y aquí recuerden ustedes que infortunadamente el gobierno carece en muchas de las instituciones de estudios de preinversión que permitan avanzar rápidamente hacia la ejecución de las obras. Esto lo estamos observando en diferentes ministerios, no solo en el MAGA, como también en el propio Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. De ahí que esta ampliación incluya 250 millones de quetzales destinados precisamente a la preinversión, con el objetivo de aumentar la calidad de los proyectos de inversión pública, el diseño, los beneficios sociales y el tiempo de ejecución de los mismos. Y acá también me gustaría resaltar que dentro de los fondos de preinversión estamos ya asignando los recursos para la construcción, para los estudios que permitirán la construcción de las líneas de metro, la línea azul del sistema de transporte masivo urbano y la línea blanca que va de sur a norte. También estamos agregando en la preinversión la infraestructura hospitalaria, educativa, cultural, infraestructura económica como caminos rurales, que es uno de los grandes retos y metas que nos hemos impuesto, y por supuesto tener también mejores estudios de preinversión de carreteras. En el caso del fomento al bienestar social, identificamos dentro de los 14.000 millones de quetzales, 4.612.7 millones destinados al fomento del bienestar social. En el caso de salud pública, que hemos encontrado con enormes desafíos dentro de este sistema de salud pública, pues estamos destinando 1.841.6 millones de quetzales. Principalmente vamos a dar cumplimiento a la recién aprobada Ley para la Atención Integral del Cáncer, que demanda 600 millones de quetzales. Estamos en esta ampliación priorizando la compra y adquisición de medicamentos, de productos farmacéuticos y equipo médico quirúrgico e insumos. Ustedes saben muy bien que hay un déficit en el acceso de los centros, puestos de salud, hospitales, a todos los requerimientos de insumos para hacer el mejor trabajo posible, que es defender la vida de las personas. Y por supuesto, aquí estamos concretando los recursos para el programa de salud escolar que ya está ejecutando este ministerio. En el caso de educación, ya se cumplió la primera parte de la meta de remozamientos de escuelas, 4.100 escuelas ya están remozadas, pero la meta de este año son 10.000 escuelas remozadas y la ampliación nos va a permitir los recursos para llevar adelante esta meta. Adicional a esto, estamos con estos recursos garantizando la mejora de la cobertura y la calidad educativa. En el caso de seguridad y protección social, estamos atendiendo el llamado de diversos sectores de la sociedad para poder atender programas que permitan la asistencia de población que tiene dificultades para poder encontrar recursos para garantizar su vida. En este caso, estamos garantizando con la ampliación el traslado de fondos a los beneficiarios actuales y aumentando la cobertura hacia 40.000 nuevos beneficiarios del programa de aporte. En el caso de seguridad alimentaria, tenemos recursos, 311.8 millones para abarcar proyectos de piso de cemento, de letrinización de viviendas, de hogares en pobreza y pobreza extrema, así como la dotación de alimentos para mitigar el hambre estacional, que como ustedes saben muy bien, este año, particularmente por las sequías, va a ser un año muy complicado y en el cual hay que ponerse a trabajar muy
rápidamente. Finalmente, en el caso del fortalecimiento de la seguridad, defensa y justicia, quisiera decir que hemos logrado con la ampliación garantizar los aportes extraordinarios que estaban aprobados en el año 2023 para el presupuesto del organismo judicial, de la Corte de Constitucionalidad y del Ministerio Público. Se están mejorando también los presupuestos siempre dentro de organismos de justicia, los presupuestos del Instituto de la Defensa Público Penal, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de la Víctima, así como algunos recursos adicionales para el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad. Y finalmente se está mejorando la asignación presupuestaria para el Ministerio de Gobernación, con el fin de fortalecer la presencia policial y la reducción de violencia, y del Ministerio de la Defensa Nacional también para el mejor cumplimiento de las acciones y de sus fines. Recuerden ustedes que una buena parte de la lucha contra la reducción de desastres y las propias catástrofes pasa por el Ministerio de la Defensa Nacional. Hay otros aportes que aparecen en la ampliación que están vinculadas a las mejoras, al fortalecimiento de capacidades institucionales. Hay algunos recursos que han sido solicitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para mejorar la atención de los guatemaltecos en el exterior. Hay algunos recursos para deportes, para el Ministerio de Cultura y Deportes, perdón. Y por supuesto aquí volver a reiterar la necesidad de asignar fondos para poder cubrir los compromisos de pago de deuda que ya tiene el Estado guatemalteco. Aquí pueden ustedes observar el resumen del presupuesto ampliado expresado en quetzales. Aquí está la distribución a nivel de entidades. Esta presentación se las vamos a hacer llegar junto a un comunicado de prensa para que ustedes puedan revisarlo con mayor detalle. Aquí está también cómo queda distribuida las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, también expresado en quetzales. ¿Qué cambios deberíamos de observar siempre en el reajuste del presupuesto? En dos fenómenos que están presentes en el reajuste. Primero, decirles que de los fondos de la ampliación, no es que el gobierno central disponga por completo de los mismos, porque una buena parte de esos 14,451.7 millones de quetzales ya tienen destinos específicos que suman 5,000 millones de quetzales. Es decir, que de cada quetzal de este reajuste o de estos recursos que se van a sumar al presupuesto, ya hay casi 35 centavos que tienen destinos específicos. Así es que es importante tomarlo en cuenta para comprender que no es que tengamos esos 14,451 millones disponibles para lo que el gobierno quiera hacer. Otro elemento que es importante porque hemos apostado al incremento de la inversión pública es que la ampliación que estamos solicitando y el reajuste que estamos haciendo va a permitir incrementar en casi el 25% el presupuesto destinado a inversión pública. En la actualidad tenemos un presupuesto de inversión de 20,316 millones y con este reajuste vamos a llevarlo a 25,331.9 millones. Es importante este dato porque revela primero la intención del gobierno de aumentar las inversiones, pero también la posibilidad de que a través de la inversión pública en los territorios, la construcción de programas de agua, de saneamiento, de nuevos caminos rurales, de mejores carreteras, estamos generando también la posibilidad de que se cree empleo en los territorios, en los diferentes municipios del país. Cerramos con un presupuesto, entonces, si se llegara a aprobar este reajuste, de 131,318.5 millones de quetzales. Y entonces, frente a esto, el panorama fiscal con la ampliación aprobada sería el siguiente. Terminaríamos el año con una carga tributaria en torno a 11.4% del PIB. Si no hacemos el reajuste, la carga se caería a 9.9% del Producto Interno Bruto. En el caso del gasto,
tendríamos un nivel de gasto en términos del PIB de 14.5%. Sigue siendo uno de los presupuestos más pequeños del mundo, uno de los 10 presupuestos más pequeños del mundo y uno de los presupuestos más pequeños de América Latina, pero en todo caso este reajuste sí que nos permite avanzar en esa producción necesaria de bienes y servicios para el cumplimiento de los propósitos del gobierno y del Estado. El déficit no se tocaría al ser esta una ampliación basada en ingresos tributarios y en el uso de caja, no tiene un impacto sobre el déficit. Y al poder pagar la deuda pública con puntualidad, cerraríamos el año con un saldo de la deuda en torno al 26% del Producto Interno Bruto, lo que significaría una disminución del saldo de la deuda pública observado en el año 2023. Sobre el porcentaje de ejecución, nuestra expectativa es que con este reajuste vamos a seguir avanzando con buen pie en el proceso de ejecución presupuestaria. Al día de hoy, mejor dicho, al día de ayer, el promedio de ejecución del gobierno es de 34.3%. Del total del presupuesto. Eso es mejor al promedio de los últimos 5 años que ustedes pueden observar ahí, en el que este promedio era de 31 o es de 31.6%. Aquí hay algunos retos que quisiéramos que ustedes vean y que nosotros mismos hemos identificado. Tenemos que acelerar la capacidad de ejecución del Ministerio de Infraestructura, de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y tenemos que hacer algunos ajustes en el Ministerio de Energía y Minas para poder acelerar los procesos de ejecución de estos dos ministerios. En el caso del resto de ministerios están en torno al promedio y también están en procesos estacionales de ejecución de sus presupuestos que van a ir dando como resultado llegar al 100% o muy cerca del 100% de ejecución al finalizar el año. Hay otras acciones que quisiéramos también poner sobre la mesa, que estamos trabajando en este ministerio. El primero es todo el esfuerzo porque la sociedad tenga más acceso a información. Aquí hemos desarrollado 2 módulos dentro de Guatecompras, el módulo de información estadística destinado a micro y pequeñas y medianas empresas, y el módulo del estándar de datos para contrataciones abiertas, que también es un proceso que nos permite ir avanzando hacia estándares internacionales de disposición de información para la sociedad. Estamos ya en las actividades de planificación y presupuesto abierto del año 2025 y como habrán visto ustedes, hemos cambiado la metodología, hemos abierto la capacidad que debe tener el gobierno y en particular este ministerio para escuchar las demandas ciudadanas y para poder hacer que esas demandas ciudadanas se conviertan en acciones específicas en el proyecto de presupuesto que vamos a presentar. Y por supuesto, estamos trabajando en los esfuerzos para fortalecer el área de evaluación de gasto y de inversión pública que este ministerio tiene a su cargo y que es parte del sentido y del espíritu de poder pedir y rendir cuentas a la sociedad, pero también pedir los recursos que son necesarios para hacer y viabilizar las metas que nos hemos propuesto en este periodo. Muchísimas gracias y dejamos abierto el espacio para sus preguntas. Muchas gracias, ministro. Continuando con la agenda, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. A su mano derecha encontrará un micrófono, por favor. Les pedimos a las y los periodistas que se identifiquen con su nombre y medio de comunicación al que representan. Buenos días. Sí.
Gracias, buenos días. Mi nombre es Leslie Sánchez de Batevisión. Tengo algunas preguntas para el ministro o los viceministros, si nos pudieran ampliar. Me causa duda en cuanto a la ampliación que es para salud. Ahí ustedes especifican que es para el programa de salud escolar. Específicamente para ese programa, ¿cuánto es que se va a ampliar? Porque pues la presentación no lo especifica, ¿verdad? En este caso, también en cuanto a la presidencia y secretarías, MINEX y en el Ministerio de Cultura y Deportes tampoco especifican en qué se va a invertir. Por ejemplo, Cultura y Deportes solo dice reservación del patrimonio, pero no hay mayor información. Presidencia y secretarías, pues son muchas secretarías, ¿verdad? Si nos pudieran especificar para quiénes son específicamente o qué programas. Y también me llama la atención sobre el Fondo para la Vivienda. Usted menciona 500 millones porque tienen como en plan, pues me imagino que son 500 millones por año, ¿verdad? Así lo entendí. ¿Cómo va a funcionar? Porque entiendo que es un fondo nuevo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Estaría funcionando como los programas que en algún momento tuvo el CHN durante la pandemia y que de hecho fueron muy criticados por la población? Y por último, la última pregunta, en cuanto al MEN y el MISIVI, usted claramente en la presentación también menciona que la ejecución ahorita está muy por debajo del promedio de los otros ministerios. ¿Por qué darles más presupuesto a estas carteras cuya ejecución no está bien, verdad? Gracias. Walter Figueroa, del Viceministerio de Administración Financiera. En torno al tema del seguro de salud escolar, se están previendo alrededor de 350 millones. Y en cuanto a la desagregación del resto de entidades, precisamente la ampliación en su artículo 4, si no mal recuerdo, se está planteando la distribución analítica de esos grandes rubros. Y eso lo estamos trabajando con cada uno de los ministerios. Entonces, al aprobarse la ampliación, se aprueba y se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que en conjunto con el resto de ministerios se haga esa especificación que nosotros le llamamos la distribución analítica del gasto. Entonces ahí ya tendrán ustedes, digamos, las interioridades incluso de qué fuente de financiamiento, como ya lo advirtió el ministro, que es la mayor parte de recursos ordinarios y la caja, ¿no? En cuanto a por qué darle más, por ejemplo, al Ministerio de Energía y Minas, resulta que hay que recordar que nosotros, de acuerdo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, quedamos con un presupuesto que no está en función de la realidad actual, sino en función de la realidad del ejercicio fiscal anterior. Y bajo los planteamientos tanto de planificación como presupuestarios del ejercicio 2023. Ustedes recordarán que en ese sentido hay asignaciones en ese ministerio de 150 millones de quetzales para un subsidio para el gas propano. Situación que efectivamente no se está utilizando en este ejercicio fiscal y eso por supuesto hace que la ejecución del Ministerio de Energía y Minas sea menor. ¿Por qué más al Ministerio de Comunicaciones? Ustedes están bien enterados que en el Ministerio de Comunicaciones el nivel de ejecución está influenciado por, digamos, las revisiones, las auditorías que se están haciendo a las obras, y esto en estos meses ha ido pausando la ejecución. Una vez se tenga los resultados que ya están en camino de todas esas revisiones y auditorías que se están realizando,
nosotros estamos teniendo en consideración que los niveles de ejecución van a llegar, digamos, a sus niveles ordinarios. Eso significa que no vamos a negarle las asignaciones al Ministerio de Comunicaciones por la incidencia que ha tenido, sobre todo en los últimos 3 meses, que ha sido de retomar esos casos anómalos, de hacer las revisiones y de hacer las auditorías. Solo quisiera hacer una repregunta para el viceministro, perdón. 350 millones para el programa de educación escolar, es casi similar a lo que costaba el seguro médico escolar. ¿Por qué entonces quitar el seguro médico y darlo al Ministerio de Salud si va a costar lo mismo? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la enorme diferencia entre un seguro privado y este fondo es la capacidad de cobertura. Estos recursos van destinados a toda la población en edad escolar, cosa que el seguro anterior no cubría del todo. Y por supuesto ustedes saben que este es un gobierno que fomenta la garantía de los derechos y para eso se requiere el fomentar a su vez los bienes y servicios públicos. Quedó pendiente la pregunta sobre el fondo para primera vivienda que se va a ejecutar a través del CHN y yo aquí quisiera ser muy sincero. El problema de estos programas en gobiernos anteriores no eran los programas en sí mismos, sino la opacidad en su ejecución. Los programas son valiosos. Tenemos un CHN que tiene además como misión el fomento de la vivienda en el país y básicamente lo que estamos haciendo es aprovechar al máximo las capacidades que tiene el CHN para poder fomentar la vivienda, siempre sobre estándares muy diferentes de transparencia y rendición de cuentas que deben ser característicos de esta administración. Gracias, buenos días. Esther Juárez de Soy 502. La primera pregunta, y considerando los antecedentes de otras iniciativas o de otros planteamientos del gobierno actual en el Congreso, ¿qué va a pasar si el Congreso dice no a la presentación que ustedes están haciendo, a la solicitud que están haciendo? ¿Ya tienen la cercanía con los diputados para la viabilidad del tema? ¿Qué va a pasar si eso no sucede? Una. Dos, dentro de la integración de los montos o de las instituciones a las que se les pretende dar un poco más de fondos está el COG, está también SOSEP y está ANADIE. ¿Cuáles son esos proyectos que se van a trabajar o impulsar con ANADIE directamente? Si se va a impulsar los proyectos de alianza público-privada, ¿cuáles son? Y ¿por qué al Comité Olímpico Guatemalteco? ¿Y cuánto dinero se le estaría dando al Comité Olímpico Guatemalteco más de lo que ya tiene? ¿Y cuáles son los argumentos para darle más aporte a esta institución, conociendo los antecedentes de su ejecución? Muchísimas gracias por sus preguntas. Tal vez comienzo por la última porque quisiera volver a traer a colación que una parte de los recursos tienen destinos específicos por la Constitución. No dependen del Ministerio de Finanzas los recursos que van al Comité Olímpico y a otras instituciones, sino que es el mandato constitucional que nos obliga a enviar recursos a las instituciones que usted ha citado. En el caso de ANADIE, lo que estamos dejando ahí, que son 90 millones de quetzales, comprende diferentes estudios de preinversión, tanto de la línea del Metro Azul, la que está comprometida en el gobierno del presidente Arévalo, la línea blanca que está dentro del liderazgo de la comuna capitalina y algunos estudios de preinversión como el Centro de Administración del Estado que necesita ciertas actualizaciones. Entonces sí tienen un destino específico los recursos que se están llevando hacia nadie. Nos preguntaba sobre el Congreso, es su tercera pregunta, y aquí yo diría que en este momento soy optimista sobre la posibilidad de que la ampliación pueda ser bien valorada por los diferentes bloques y diputados en el Congreso de la República. Hemos tenido conversaciones con ellos a lo largo de estas semanas y creo que
La gran mayoría reconocen que es importante llevar obra, llevar inversión, resolver problemas que se están dando en los territorios y que para ello esta ampliación puede ayudar mucho. Claro, depende del Congreso y nosotros somos muy respetuosos de este organismo del Estado. Está en sus manos la deliberación, la comprensión y obviamente la aprobación o no de la iniciativa que hemos presentado. Siempre habrán planes B. ¿Qué pasa si no se aprueba? Pues tendremos algún plan para ello. En este momento quisiéramos enfocar la reflexión social en torno a esta ampliación que creo que merece la pena discutir y comprender en su justa dimensión. Disculpe, en cuanto al tema del Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, como me antecedió la compañera, aparte de darle mucho más fondos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si no se aprueba esta ampliación? ¿Qué va a pasar con los proyectos que de alguna manera están detenidos, judicializados o parecido? ¿Habrá más inversión para esos proyectos? ¿Se detienen esos? ¿Empiezan a trabajar en otros nuevos? ¿Cómo van a trabajar con el Ministerio de Comunicaciones? Bueno, cada ministerio y cada entidad del Estado tiene que hacer sus priorizaciones sobre el gasto. El Ministerio de Finanzas no llega a ese nivel de decisión, sino que cada entidad tiene que hacer sus esfuerzos de priorización de los proyectos que tiene que ejecutar en función de los recursos. Así es que nuevamente, la ampliación nos permite avanzar en proyectos estratégicos que he mencionado. La no aprobación de la ampliación obligará a otras priorizaciones, pero lo importante es reconocer que el poder público no se puede detener y que en todo caso todos los ministros, en todos los ministerios y en todas las entidades, pues se está corriendo en este momento con las ejecuciones que permite el momento actual. La aprobación del reajuste en el presupuesto nos va a aumentar prioridades y acelerar procesos que obviamente son importantes para que el gobierno cumpla con metas en este primer año. Muchas gracias. Sí, muy buenos días, ministro del Diario de Centroamérica. La pregunta es, ¿considera usted que tienen los votos suficientes en el Congreso para que se apruebe esta ampliación? ¿Qué llamado haría usted a los diputados? Y lo otro es, por los tiempos, ¿no es muy tarde para presentar la ampliación? ¿Ustedes todavía creen que da tiempo para que se las aprueben y la puedan ejecutar? Muchas gracias. Miren, yo reitero mi confianza en que la mayoría de congresistas van a reflexionar sobre esta ampliación y pues llegarán a partir de sus deliberaciones a la posibilidad de aprobarla en las próximas semanas. No hay un tiempo y aquí quisiera hacer el llamado. Las leyes nos permiten presentar las ampliaciones, reajustes presupuestarios a lo largo del año. Creo que hay que tener cuidado con esas preguntas porque en realidad las ampliaciones y los reajustes se presentan en función de necesidades que se van dando a lo largo del tiempo. No estamos tarde, no estamos temprano, estamos en el momento en que es importante para el gobierno poder tener esta discusión y poder lograr este reajuste. Y ¿había otra pregunta? Bueno, nuestro llamado a los congresistas siempre ha sido desde el respeto porque somos organismos diferentes del Estado. El llamado es a los congresistas a que nos ayuden a valorar los contenidos de esta ampliación y a apoyar el esfuerzo para poder transformar este reajuste presupuestario en ese fomento a la inversión y al empleo que necesitamos y esa mejora de las condiciones de bienestar de la población. Muchas gracias. Buenos días, ministro, viceministros. Lorena Álvarez de Plaza Pública. Quisiera saber para qué se van a destinar estos 640 millones que están en el rubro de previsión de contingencias. 83 millones más para aporte de fortalecimiento institucional. ¿Quiénes son los que van a ejecutar eso? ¿Y cuál es la justificación de 768 para el Colegio de Abogados? También, ¿cuáles son los estudios detrás de los aumentos para clases pasivas?
estando eso en discusión también en otros proyectos del Congreso. Y algo más que se me quedaba. Bueno, si podríamos empezar ahí, ahorita me acuerdo. Lorena. La primera era Estos rubros de contingencias y fortalecimiento institucional que están en obligaciones a cargo del Tesoro, pero no dice cómo se va a ejecutar o por qué esa justificación de... Sí, lo que sucede, Lorena, es que nosotros estamos considerando, digamos, en ese grupo de contingencias algunos gastos no previstos y que hay que hacer una provisión de los mismos para poder enfrentarlos en todo el ejercicio fiscal, y le doy un ejemplo. Por ejemplo, bueno, valga la redundancia, está el tema de sentencias judiciales, que como no tenemos claro los montos de qué es lo que podría tener en sentencias judiciales, se está creando ese fondo contingente para atender. Ese es uno de los ejemplos. El otro me decía, perdón. El fortalecimiento de las capacidades institucionales. Son todo lo que hay que asignar a desfinanciamiento, sobre todo en entidades descentralizadas. Por ejemplo, hay desfinanciamiento de bienes y servicios que adquieren las entidades descentralizadas. Entonces nosotros hemos tomado las solicitudes de las entidades descentralizadas en términos, por ejemplo, de eso, y hemos hecho también un fondo de un fortalecimiento de las entidades, de las capacidades institucionales. Por supuesto, tenemos el pago de nómina que se prima, pero si la nómina no tiene con qué funcionar en términos de bienes y servicios para precisamente brindar los servicios públicos, entonces hay una descompensación. Las entidades están, en términos de sus planes anuales de compras, viendo que se están desfinanciando, acuden al Ministerio de Finanzas Públicas, hacen la presentación de solicitudes, de sus solicitudes, las descentralizadas, y ahí estamos volcando esos montos que nos han solicitado estas entidades. ¿El Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados es una cuestión por legislación. La ampliación también. En el caso de clases pasivas, también cómo se está haciendo ese ajuste. Muchas gracias. En el caso de clases pasivas, ustedes han observado que a lo largo del año de este año han habido diferentes mesas de trabajo en el Congreso de la República, y hemos recibido la petición de que se pueda incluir una mejora de las pensiones. El monto que se ha asignado es en función de las propias restricciones presupuestarias que tenemos para poder atender este tema, y lo que sí se ha hecho, como ustedes pueden ver en la iniciativa de ley, es que la mejora de las pensiones de clases pasivas vaya siendo de 10% a las pensiones más bajas, hasta 8% en las pensiones más altas. Pero se está atendiendo una petición de los propios pensionados que ha llegado al Congreso y que ha sido muy constante. Ya. En el caso de la meta de recaudación, ¿tienen el estimado mensual de cómo van a hacer ese ajuste? ¿Se va a firmar un nuevo convenio con el superintendente? Muchas gracias por la pregunta. Y efectivamente, como hay un aumento ahí a los ingresos tributarios, sí tendríamos que realizar una adenda con SAT para poder tener cómo sería la distribución mensual de estos recursos. Gracias. Gracias. Buenos días, Daniel Collín de TN23 Noticiete. Justamente dándole seguimiento a una última pregunta que hace la compañera Lorena, en el tema de
de la recaudación, pues se esperan 13.436 millones de un superávit de lo que se estaba estableciendo como meta inicial, que son 99.600 millones y fracción. Pero, ¿qué planes podrían impulsarse para poder definirse en esta nueva meta? ¿Qué acciones para poder alcanzar estos recursos? Además, vemos que dentro de la solicitud hay 268.7 millones de quetzales que estaría pidiendo la SAT. ¿Para qué estarían ordenados estos 268.7 millones? ¿Sería como parte para lograr ese monto que estaría financiando esta ampliación presupuestaria? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Con relación al tema, voy a empezar con la última, con relación al tema de SAT, el incremento obedece por cuestiones de legislación. Con relación a medidas para la recaudación tributaria, si le entendí bien, como acotaba el señor ministro en su presentación, lo que estamos haciendo es una readecuación de ingresos tributarios que se prevén percibir, porque hoy en día estamos trabajando con una estimación que obedece al ejercicio fiscal anterior. Buenos días, les saluda Erika Manuel de Radio Punto. Mi pregunta es acerca en cuanto a los recursos que se tienen previstos para el Aeropuerto Internacional Aurora. Según el análisis, ¿cuál es el monto posible destinado y los argumentos que lo sostienen? Muchas gracias. En este momento hay el equipo que está trabajando en la Dirección General de Aeronáutica Civil está haciendo los estudios del caso para poder entender el monto total de inversiones y el periodo de inversiones para el rescate del Aeropuerto Internacional Aurora. Nosotros hemos dejado dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda un tramo de 200 millones de quetzales que podrían estar listos para su ejecución al momento de que sea aprobado este reajuste. Buenos días, mi nombre es Erika Escobar de Central News. Yo quisiera saber con cuánto saldo de caja se cuenta ahora para este ejercicio fiscal y cómo lo van a utilizar. Gracias. Como ustedes vieron en la presentación, precisamente en la parte de cómo se va a financiar esta ampliación, ven ustedes que el monto total de la ampliación es 14.451 millones de quetzales. De estos 14.451, recuerdan ustedes que 13.436.5 corresponden a ingresos tributarios. Y el complemento, es decir, para llegar a los 14.451 se están teniendo o se están considerando los saldos de caja y bancos, que son alrededor de 1.015 millones de quetzales. ¿Y qué están financiando? Pues esto está financiando todo lo que ustedes vieron en la filmina de gastos al Ministerio de Salud en las proporciones que hemos dispuesto financiarla, porque son solo 1.015 millones de los 14.451. Hay que decir que estos 1.015 millones de quetzales no están financiando esos aumentos a entidades que ya por la Constitución o por leyes ordinarias se tienen, ya digámoslo como entre comillas, como una especie de automático. Aumentan los ingresos tributarios, aumentan los ingresos corrientes y la Constitución y normas legales ordinarias, disponen que con ese aumento de ingresos también se aumente el presupuesto de algunas entidades. Estos 1.015 millones entonces están prácticamente financiando toda la administración central, es decir, ministerios, secretarías y otras entidades. ¿Esto irá a ejecución o será para el funcionamiento de las instituciones que describió? Esto va tanto para inversión como para funcionamiento. Gracias.
Muchas gracias a todos. Gracias, ministro. Aprovechando que están pues los otros viceministros, tengo una consulta. Se ha criticado que hay una autorización de ceder extensiones del Estado a determinadas entidades o a bien a sector privado. No sé si tienen algún registro a través de la Dirección de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas, alguna evaluación de los terrenos que son del Estado y que se hayan cedido, o se haría una evaluación, o bien alguna petición o número de peticiones que se esté evaluando hasta el momento. Gracias. Muchas gracias por su consulta. De momento no tenemos ninguna petición en ese sentido. Muy bien. Hemos concluido la ronda de preguntas. Agradecemos a quienes nos acompañaron de manera presencial como virtual. Les deseamos un muy feliz día. Guatemala TV, que nadie se quede atrás.